Hola nuevamente, bienvenidos al universo del Doc Zodiac, el lugar donde los caballeros alternativos de Saint Seiya cobran vida. Hoy les traigo algo diferente que me acaba de llegar, la figura de Saga de Géminis Soul of Gold o Armadura Divina en la marca china Great Toys. Bien, esta figura es sacada del spin-off de Soul of Gold, basado en el anime clásico de la franquicia de Saint Seiya, que se estrenó más o menos que se estrenó prácticamente el 11 de abril del 2015 en Japón. Para algunos o para muchos les gustó y para otros, bueno, no tanto. A mí sí me gustó este spin-off, aunque debo reconocer que sí tiene ciertas partes que dejan un vacío. Cabe recalcar que fue creada exclusivamente para el anime y la historia tiene lugar en Asgard, después que los Caballeros Dorados se sacrificaran para destruir lo que era el Muro de los Lamentos en la saga de Hades. Y bueno, a lo que vinimos, lo que nos interesa, la revisión de esta maravillosa figura. Bueno, antes que nada, estaba revisando varios reviews o reseñas de videos anteriores, de youtubers anteriores, y bueno, la mayoría de los videos que encontré en YouTube antes de adquirir esta figura eran de hace 3, 4, 5 años atrás, y anteriormente en esos videos veían que las cajas eran una sola caja y venían con el arte pintado muy parecido a lo que era la caja de Bandai. Tenían lo único que no venían eran los logos según esas reviews, y tenían todo, tenían las imágenes de Saga, tenía todo lo que es por ambos lados. Actualmente no, actualmente lo que nos vienen son 3 cajas como las podemos ver aquí. Lo único que nos trae es un código de barra que dice GT Géminis Quick Totem. Vienen estas cajitas, una azul, una amarilla y una más pequeña. Las cajas, en comparación con las de CS Moldes, que los que ya siguen mi canal sabrán que he traído lo que son las CS Moldes en los Caballeros Dorados. Sí se nota de mayor calidad, son más gruesitas, pero no traen nada por ningún lado. Sí son más resistentes, como podemos ver nos llegó bien las cajas, ¿sí? Tenemos aquí esta cajita que también nos trae el código de barra, igual que el de acá. Todos nos traen el código de barra, ¿sí? Así que vamos a abrir que nos traen estas cajitas que nos llegó de AliExpress. Vamos por acá, que ya le había hecho. En esta caja, si pesa, vamos a ver qué nos trae por aquí. Dejemos esto por allá. Nos trae un blister, vamos a ver qué nos trae aquí. Nos traen las manos, los cubrepuños que vienen aquí para poderlo sacar. Si pesa este blister bastante. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es las alas de ángel y las alas de demonio. Tenemos el faldón, tenemos las musleras, las sombreras, el pecho y los pies. Vamos a abrir la siguiente caja que tenemos aquí. Vamos a ver, para tratar de no dañar. Bueno, por acá nos viene el cuerpo de plástico, nos trae unos cabellos de Saga, y en esta caja nos trae algo interesante que nos vienen casi en las marcas alternativas, que nos trae modo objeto. De aquí al parecer ha de ser de plástico porque no pesa mucho. Y por último tenemos esta cajita, la cajita larga. Vamos a abrirla por acá con mucho cuidado. Bien, aquí tenemos una funda con unos cabellos de Canon. Tenemos los rostros y nos trae un blister con lo demás de la armadura. Aquí tenemos las espinilleras, el casco, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir detallando una a una de las piezas de la armadura.
para ver en qué estado nos viene. En primer lugar tenemos aquí a la pechera, se ve muy bonita. Esta es de metal, tiene un peso bastante. Vamos a ver, está bien detallada. Vamos a ver las bisagras, están buenas. Está muy bonito la pechera. Las sombreras, ver, miren, qué bonito, qué hermosa. La figura realmente me ha dejado sorprendido. Está muy bonito. Aquí tenemos las hombreras. Vamos a ver, tenemos en este blister, tenemos por acá lo que es el faldón. El faldón nos viene armado de una vez ya para montar. Vamos a acercarlo, veamos los detalles. Si ven cómo está muy bonito, también pesa bastante. Está muy bonito el color, la pintura está muy bien. Ya. Tenemos musleras. Bien, no hay ninguna falla en la pintura, nos vino excelente. Vamos a ver en este blister lo que son las alas de ángel, que nos vienen dos. Si nos viene algún tipo de redada o algo, no. Y podemos notar las articulaciones de esta ala. Ahí sí, ahí se mueve para acá. El movimiento aquí y acá. Tienen algunas articulaciones y se ve de buena, es de plástico, pero sí se ve de buena calidad. En la pintura también no nos trajo fallas. Lo que sí puedo notar es que las puntas, tener mucho cuidado porque tienen bastantes puntas que nos pueden lastimar. Las otras alas, que son como una especie de ala de demonio, como de murciélago o algo así, también tienen mucha punta, pero no trae falla. La pintura está muy bonita. De la misma manera tienen las articulaciones, el rango de movimiento aquí para, ya la vamos a ver montada. Tiene algunas articulaciones que nos van a facilitar la postura de estas alas. Están bien bonitas. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver los pies. Por aquí tenemos a los pies. Puedo notar que son unos pies de gran tamaño. Me imagino que es para soportar la gran armadura y las alas de esta figura. Tenemos a los pies, son bastante grandes. Aquí tenemos una letra L, que este es el pie izquierdo, por ende el otro debe tener la R. Vamos a ver el otro blister que nos trae la armadura. Por acá tenemos a las espinilleras. Es una gran espinillera, es grandota, súper grande. Está muy bonita, miren los detalles. No trae fallas en su pintura. Está muy bonito el color. Pesa bastante también esta espinillera. Muy linda se ve. Ya vamos a verlo más tarde cuando lo montemos. Tenemos las partes de los antebrazos. También se ven preciosas. No ha traído ninguna falla en la pintura. Vamos a ver. Aquí nos trae una pieza que es para poner las alas en la parte de atrás. Nos trae el cubre abdomen, que es de plástico. Se ve bonito, normal, igual que todas los cubre abdomen de plástico. El casco también. Y si pueden notar en esta parte de aquí como se ve una línea. Es como que es como que donde las partes que los unen, eso se ve un poquito, pero
de lejos no se nota, de cerca sí. Y tenemos esa línea en el casco. Está también como que cada pieza al pegarlas se nota y hay esa falla en el casco, que cada pieza de que lo juntan tenemos esa línea, un poquito imperceptible, pero está ahí, pero en general sí es un bonito casco. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos a las rodilleras, pequeñita, pero yo no la pondría porque realmente las espinilleras cubren hasta arriba de la rodilla. Y por aquí tenemos el blister de lo que es el objeto. No sé si que me dé tiempo para armarlo, porque realmente no he traído muchos videos últimamente porque he estado realmente ocupado. Y para los que no vivimos de ser youtuber, que traemos estos videos por hobby, por desestresarnos, cuando tenemos un tiempito libre, podemos ver la base del objeto. Es de plástico, pero es muy linda. Miren cómo está muy bonita. Vamos a ver rápidamente veamos. Nos animamos, lo armamos y lo mostramos al final. Tenemos unos brazos. Bueno, en sí, esto es lo que nos trae del modo objeto. Vean, aquí son unos de la parte de los gemelos, de los Géminis. Un color, es muy brilloso esta parte. No sé, vamos a verlo. Así que lo armamos para ver qué tal se ve, pero se ve muy brilloso el objeto, no como el color de lo que es la armadura, que no es tan brilloso. Este modo objeto sí es bastante brilloso. Esperemos que montado se vea bonito, así que dejémoslo por ahí nomás. Vamos a dejarlo por ahí. También aquí tenemos el cuerpo, que es de plástico. Sí, le cuento que este cuerpo realmente, esta parte no me gusta de lo que es las piernas, las pantorrillas, que no sé cómo le llamen ustedes, pero esta parte de aquí, lo que es la rodilla para abajo, es muy blanda. Si ven cómo se dobla fácilmente. Esto es, miren, no es como los otros cuerpos que me han venido. También tengo una figura de Iki, de Fénix en B1 de Great Toys, pero no he tenido tiempo para traerla. Ya vi el cuerpo y es muy duro. De aquí no lo veo, miren cómo se mueve. Se mueve. Esto de acá, los de arriba, sí ya es normal, pero sí es rígido. Solo esta parte de aquí es media que se dobla con facilidad, que no me gustan. Los cuerpos de ese model también vienen rígidos, no se mueve esta parte. Vamos a ver si no nos trae algún tipo de problema al montar la figura, en la estabilidad más que todo, que tengo un poquito de dudas en ese sentido, porque esto lo veo muy aguadito. 5 rostros para lo que es Saga, 3 rostros para lo que es Canon y un rostro misterioso. Tenemos un rostro con los ojos cerrados, un rostro mirando hacia la izquierda, un rostro mirando hacia la derecha. Tenemos un rostro neutro, tenemos un rostro de acción, un rostro, como le dije, misterioso. Los rostros de Canon, uno mirando a la izquierda, un rostro neutro mirando hacia el frente y un rostro como mirando un poco hacia abajo. Vamos a ver este aquí que me llama la atención rápidamente para no extendernos mucho. Vamos a acercarle. Como podemos ver, hermoso. Miren, si ven ese detalle. Miren. Hermoso. Los rostros de esta figura son excepcionales, son muy bonitos, son muy lindos. Acá también vamos a mostrarle un rostro más. El rostro de acción. Miren cómo están detalladas las cejas. Miren la boca, los dientes, todo se ve perfecto, maravilloso. Está muy bonito estos rostros de esta figura. Y vamos a mostrar uno de
Vamos a mostrar uno de Canon, este de aquí. Está un rostro neutro, rostro de Canon, como podemos ver. También está muy precioso los rostros, nada que decir. El tono de piel también muy bonito. Los rostros perfectos. Y por aquí tenemos manos, tiene un par de puños con un par de manos abiertas, un par de manos en garra y una mano derecha apuntando. Podemos ver, vamos a ver el detalle de cada una. Sí, de manera general sí se ve bonita. No nos trae mucha variedad de mano, pero creo que con esta podemos jugar y posar a nuestra figura de manera perfecta. Aquí tenemos un poquito de redada que se puede ver, las manos, pero casi todas las figuras vienen con algo de detalle en lo que es las manos, porque es un plástico. Es un plástico y tienen su cierto detalle, sí, pero sí se ven bonitas las manos. Tenemos aquí dos pares de cubrepuño. Ya que nos vienen aquí, tenemos que sacarla con mucho cuidado para que no nos quede feo. Esas son las manos. Y nos trae los cabellos para Saga. Podemos ver, están bonitos. Prácticamente no nos trae redada. Sí, está tan simpática esta melena, con buenas ondulaciones. La parte de arriba también está bonito, no es un bonito color, no trae ninguna redada. Vamos a ver la parte del mechón del frente. También sí trae unos bonitos cabellos. Por aquí va penita nada más de redada, pero no se nota, es muy pequeña. Está bonito los cabellos de Saga. Tenemos un mechón para poner con el casco. Nos trae también para hacer una variante con Canon. También está muy lindo. Los cabellos de Canon. Miren que no nos trae ninguna redada. Así está bonito. Están bonitos los cabellos. Están simpáticos los cabellos de Canon. Y bien, ahora pasaremos al armado, al montado de esta figura de Saga de Géminis Soul of Gold. Así que vamos para allá. Voilà. Y aquí estamos de vuelta, ya con la figura completamente montada. Como podemos ver, es una figura muy hermosa, muy imponente, muy grande, muy pesada. Tal motivo que me tocó ponerle una base para que se sostengan, porque como les dije, cuando revisé el cuerpo, lo que es la espinilla de las piernas son muy débiles, lo que hace que las piernas se separen y con el peso no tenga una muy buena estabilidad. Pero en general esta es una maravilla. Saga de Géminis en Soul of Gold o armadura divina, es una preciosidad en la marca Great Toys.
Como podemos ver, muy linda, muy hermosa, los tonos, las alas, es perfecta. A la vista, en la mano es maravillosa, muy linda. Esta figura a mí en el mercado de AliExpress, a mí me costó, o la encontré en una tienda con un precio muy económico para su calidad, porque es una muy buena calidad esta figura. La encontré en AliExpress en $61. Hay unas, la puedes encontrar en otras tiendas en otros precios, pero la que yo encontré es en $61, otras están en 70, 74 según la tienda de AliExpress. Como ya sabemos, AliExpress siempre hacer una compra te cobra el 7% de impuesto, que más o menos son unos $4. Y como es una figura pesada, a mí al traerla aquí en Ecuador, el courier me cobra por libras. Entonces sí me costó un poquito el envío. Más o menos ya puesta aquí en Ecuador me salió por unos $80. Una maravilla de figura. Vino todo intacto, todo perfecto, los empaques, los blisters, la armadura, todo perfecto. También me vino lo que es el objeto, que no lo voy a armar, posiblemente más adelante, pero esta vez no voy a armarlo, lo dejé ahí, pero en las imágenes de la tienda se ve que también es muy bonito, aunque como vimos es un color más brillante, como un 24K más o menos. Aquí en el mercado nacional no encuentro esta de aquí, la estuve buscando en Mercado Libre, en Marketplace, y no la encuentro otras como Acuario en la marca de Great Toys, y no recuerdo otra que encontré, pero todas usadas y lo vendían aquí en Ecuador en 180, una figura alternativa de Great Toys, otra en 140, otra en 160. Así que si estás buscando una pieza de estas, es muy buena calidad, yo te la recomiendo mucho. Y una original, la verdad que estas son súper costosas, que actualmente la posibilidad del país es un poquito difícil, así que no puedo comprar una original, pero esta aquí merece la pena comprarla. Lo que quería mostrarles, para que tengan, así puedan ver, las puntas son muy filudas, que me dañó el guante. Bueno, lo que quería mostrarles es una comparativa con el Saga 24K en la marca CS Model 24K. Vamos a ver la diferencia. ¿Sí ven? La diferencia es impresionante. Vamos a verla. Podemos ver, aunque la 24K de SS Model también es muy bonita, pero tienen bastantes diferencias. La calidad que es mucho mejor, la de Great Toys. Así que vamos a ver. Miren, y podemos ver una gran diferencia. Una gran diferencia en la calidad, el tamaño, es impresionante. Muy bonita figura.
Bien, para hablar un poquito de lo que es los aspectos negativos de esta figura, es la inestabilidad de las piernas, más que todo por el cuerpo. El plástico es un poco blando, en lo que es las espinilleras se doblan con facilidad, lo que hace que no tengan un buen estabilidad por todo el peso del armadillo, porque es muy pesado. Las alas, la armadura de metal es muy pesado y el cuerpo se ve un poquito de baja calidad, aunque los cuerpos de Great Toys son buenos, pero este aquí no sé por qué vino así. En la actualidad me vino con la inestabilidad, pero ahí en general todo bien, está todo normal. El armado no me dio ningún problema, todo encaja perfecto. Las alas muy fácil de montar, la armadura muy fácil de montar, todo, no, nada se cae, las hebillas que casi siempre traen problemas, nada, todo está perfecto, encaja perfectamente, no hay ningún dificultad para armar la figura. No me demoré casi nada, ¿qué será? Unos 20 minutos a lo mucho armar esta figura. Es muy fácil de montar, eso es una gran ventaja, no se cae nada y es perfecta. Puedes hacer las poses que quieras, pero realmente necesitas una base. Y los puntos positivos, ya está el precio, muy económico, la armadura, belleza de armadura, colores bonitos, tonos bonitos, los rostros perfectos. ¿Qué puedo decirle? Muy linda figura. Y en conclusión, Saga de Gemini Solo Gold. Otro de los puntos negativos, que hubiese querido que me vengan un rostro con lo que es esa marca que salía en la cara de los caballeros dorados cuando ya estaban agotados, estaban por vencerse. No recuerdo muy bien, pero es una marca. Si me puedes ayudar en los comentarios para recordarme cómo se llama, pero era algo del árbol de Yggdrasil, como que les chupaba la energía. Y se le salió una marca. Bueno, aquí no me trae ninguna rostro con esas marcas en la cara, como hay otras figuras que he visto que voy a comprar más adelante porque me encantaron, que sí traen esos rostros con la marca cuando se están debilitando, ¿sí? Eso en resumen es una maravillosa pieza que la recomiendo 100%. Si estás pensando en comprarla, en esta marca de Great Toys es muy buena. Mucha gente no le gusta o no quieren coleccionar lo que es las armaduras divinas. En mi caso, yo sí quiero coleccionar, quiero ver cómo nos va, pero vamos a ir poco a poco, ¿sí? Y bueno, entonces eso es todo. Si deseas obtener más información o comprar este producto, pueden encontrar los enlaces que te dejaré en la descripción de este video. También no olviden suscribirse, dar me gusta y activar la campana de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de nuestros emocionantes unboxing y revisiones en el futuro. Cabe recalcar que no he traído muchos videos porque he estado súper ocupado, y como les dije anteriormente, no vivo de esto, es un hobby. Esto te traigo para ti, para que tú puedas ver un poquito más y te decidas por algún tipo de figura, ¿sí? Entonces, eso es todo conmigo. Hasta la próxima, mis valientes caballeros del cosmos. Nos vemos en el próximo video con más emocionantes descubrimientos del mundo de los Nightclub X. Chao, cuídate.